Bueno, yo quiero traerles en términos sencillos lo que podemos entender como abogados, que se habla de este tema del fintech. Es poner en sencillo, poner muy visual a qué se refiere con esas tecnologías. Aquí simplemente hago una primera referencia que ya don Mario y los compañeros que me antecedieron los pusieron suficientemente claro. La banca del futuro es una banca predictiva y una banca personalizada. Eso es el futuro de las bancas, ¿verdad? De la banca principalmente. Ahora bien, yo voy hablando de las diversas tecnologías que se utilizan en fintech, ¿verdad? Que realmente son tecnologías que están en otros campos de conocimiento también, no solo en el campo financiero, ¿verdad? Tal como lo dijeron los compañeros aquí de CIBU, el uso de blockchain no solo para aspectos financieros, pero un poco entender qué es eso que está detrás de esas tecnologías. La primera tecnología que yo quiero hablar, que son de los que se trataron en la mesa, es el blockchain. Blockchain es un esquema que está basado en su implementación original en una firma digital, ¿verdad? Llave pública, llave privada, mediante un esquema de hash y una red descentralizada, ¿verdad? Y yo sí voy a caer en la tentación de hablar un poco del Bitcoin, ¿verdad? Este extracto que está aquí es un extracto del paper de Satoshi, ¿verdad? El Bitcoin en su concepción inicial podría uno arriesgarse a decir que es un producto hacker. Es un producto hacker porque desconfía de terceros de confianza, confía en el código. Entonces, ahí quise resaltar aquellas características principales que están dentro del Bitcoin que se pueden trasladar en otras implementaciones del blockchain, ¿verdad? Pero que el Bitcoin como implementación más grande a nivel global las tiene. Lo primero que dice Satoshi, ¿verdad? Que puede ser algunos dicen que es ese señor, no se sabe exactamente quién es, ¿verdad? Pueden ser varios, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser cualquier, ¿verdad? Lo único que sabemos es que no puede ser una máquina porque no son tan inteligentes. Dice que es una implementación que no depende de la confianza. Hubo un esfuerzo por parte de él de no buscar puntos donde tenga que tener alguien el poder concentrado en el manejo de la red, ¿verdad? Sino que sea el mismo código el que logra administrar o dar gobernanza a esa red. Están hechas con firma digital, ¿verdad? Es una red que está realizada con firma digital, con un esquema de llave pública, llave privada, con un control fuerte de la propiedad, ¿verdad? Este control fuerte de la propiedad se da mediante el uso de hacer públicas las transacciones. Hago públicas las transacciones y además, mediante una forma de prevención del doble gasto, vamos a ver, se establece también un mecanismo de consenso que se denomina la prueba de trabajo. La prueba de trabajo, y lo vamos a ver ahora más en concreto, es básicamente un mecanismo que logra el consenso mediante el poder de procesamiento. El que tenga más poder de procesamiento, con un poco de suerte, probablemente es el que va a lograr gobernar, digamos, o hacer ciertas gobernanzas sobre esa red. El otro tema importante es que busque el anonimato, ¿verdad? Eso es también, digamos, es una característica hacker, ¿verdad? No tener una autoridad central que me dé órdenes y también tratar de en la medida de lo posible respetar mi privacidad, ¿verdad? Entonces, ahí es la implementación, digamos, la mentalidad con la que está hecha. Y solo quería poner como anécdota algo interesante que confirma que es un producto hacker, ¿verdad? O que tiene un pensamiento hacker. El bloque 0, que es el primer bloque que lo generó Satoshi, ¿verdad? Tenía una frase, ese bloque, si ustedes lo van, tiene una frase que es un titular del New York Times del 3 de enero del 2009, que hablaba sobre el rescate de la banca. Si ustedes van a ese bloque, dentro del código de ese bloque está ese titular que dice: el canciller está considerando un segundo programa de rescate bancario. Interesante, está dentro del el bloque Génesis. Otro tema interesante, anecdotario, es del bloque 0 al bloque 1 se duraron 6 días. Exactamente lo que duró el Génesis, ¿verdad?, en construir el mundo. Se especula que Satoshi tiene en su haber 1 millón de bitcoins, ¿verdad?, pero desapareció, ¿verdad? Entonces, él tiene poder suficiente. Su intención no era hacerse rico, porque ahí tiene toda esa cantidad de dinero acumulada que ahí está guardada, no se ha tocado. Entonces, por eso digo que es un producto que tiene una mentalidad, el Bitcoin, hacker,
¿verdad? Que alguno de estos se traslada en otras implementaciones del blockchain. Ahora sí, el Bitcoin propiamente actualmente está en $7,000, después de tener el boom a final del año, que llegó casi a los 20,000, ahora estamos en $7,000. Esos son datos que saqué el día de hoy. El promedio de transacciones por día son de 212,000 transacciones, el promedio del tamaño de los bloques son de 0.79 megas, y lo que se llama el mempool. El mempool es como el punto principal donde llegan todas las transacciones antes de ser procesadas, ¿verdad? Está en 1 millón de bytes, ¿verdad? Esas son características técnicas, pero algo que quiero dejar en claro tal vez del Bitcoin. Hay riesgos en el modelo de Bitcoin, ¿verdad? Hay riesgos muy importantes que pueden ser que ese modelo de negocios se caiga, ¿verdad? Y también son riesgos que se podrían trasladar a otras implementaciones de blockchain si no se toman en cuenta. Uno de ellos es el consumo de energía. Lo que está aquí en amarillo son países que su consumo de energía está por debajo del consumo que se utiliza a nivel global en minería de Bitcoin. Todos los países que están en amarillo consumen menos electricidad que todos los mineros juntos procesando Bitcoin. Se dice que para el año 2019 el procesamiento de minado de Bitcoin va a consumir más electricidad que, por ejemplo, que el consumo de Estados Unidos. Inclusive se dice que en un corto plazo no va a haber posibilidades de sustentar energéticamente la continuación del minado. Esos son los principales riesgos que tiene el modelo del Bitcoin, el consumo energético. Ese consumo energético vamos a ver que viene por la prueba de trabajo. La prueba de trabajo es la que me hace un fuerte consumo de CPU, de GPU, ¿verdad? De procesador. Otro riesgo del modelo, obviamente, es la especulación. Aquí, esta es la vida en términos de cuánto costaban los Bitcoin en dólares. El año pasado hubo un boom, ¿verdad? Explotó el asunto y volvió a caer otra vez. No ha caído, digamos, a niveles iniciales, se mantiene en $7,000, pero hay un riesgo de especulación muy fuerte. Inclusive se dice que se hacían transacciones en el mercado para aumentar artificialmente ese valor. Y otro riesgo que tiene el modelo de Bitcoin también es la interferencia de gobiernos. Cuando China y Corea decidieron poner controles al Bitcoin, el Bitcoin también se desplomó. Digamos, es otro de los riesgos que tiene el Bitcoin como implementación. Hay otras criptomonedas de nueva generación, ¿verdad? El Bitcoin no es la única, hay cualquier cantidad, y es muy interesante porque las criptomonedas de nueva generación, algunas están especializadas, por ejemplo, para el caso de Internet de las Cosas. Hay una criptomoneda que se llama IOTA, que está pensada en que las transacciones no las hagan seres humanos, que las transacciones las hagan máquinas. Hay otra como Zcash también, que lo que busca es garantizar la privacidad absoluta de las transacciones. Entonces, hay diferentes implementaciones actuales de las criptomonedas. Y pensemos, por ejemplo, cómo sería el futuro con las criptomonedas. Veamos, por ejemplo, aquí, en vehículos de electricidad, ¿verdad? Van por un carril donde automáticamente se recargan, y pensemos en un futuro utópico que yo no tenga como ser humano que participar en esas transacciones, sino que es la computadora del carro con la computadora que administra ese carril las que se ponen de acuerdo en cuánto le van a cobrar. Entonces yo me quito de encima gastos de pensar, sacar la tarjeta, cuánto me va a cobrar. Las máquinas entre ellas se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y hay criptomonedas que se están pensando en que se puedan dar ese tipo de usos. Aquí hay algo interesante también. Yo sé que me voy a comer parte del tiempo, pero hay un video que me pareció súper chido. No sé si ustedes saben, Amazon ya abrió el primer supermercado que no utiliza seres humanos, o sea, no hay cajeros, no utiliza cajeros, seres humanos sí para poner las góndolas y todo lo demás, pero no utiliza cajeros. Entonces quería poner este videito, sé que me voy a comer parte del tiempo, pero que me pareció muy chido realmente y me parece interesante verlo. Vamos a ver si lo puedo poner. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back.
Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got es interesante porque ese es un supermercado, pero igual yo visualizo así cualquier negocio del futuro, incluyendo un banco, si existieran bancos, ¿verdad? Usted entra y no va a ocupar seres humanos, o sea, las transacciones, los seres humanos van a participar en cosas mínimas que no pueden hacer las máquinas, ¿verdad? Y en un esquema de eso, las criptomonedas serían un esquema muy interesante, porque las mismas máquinas son las que se pondrían de acuerdo en las transacciones monetarias que tengan que hacer. Ahora sí, voy a aterrizar un poco el tema de blockchain con un ejemplo gráfico. Esto es una, voy a poner más bien el de abajo. Esto es una cadena de bloques. Aquí, Roberto, ¿me bajas el volumen un toquecito del video? Esto es una cadena de bloques. Creo que me jalen. Para ponerlo, el video un toquecito. Ok, esa es la cadena de bloques. Ustedes ven, es el bloque 1, 2 y 3. Si ustedes ven aquí abajo, ¿verdad? Ese pref que está aquí, es el hash del bloque anterior, ¿verdad? Es el hash por eso se dice que está haciendo una cadena, porque cada uno de los bloques contiene a su vez el hash del bloque que lo antecede. Si yo, digamos, este noms que está aquí, esta es la prueba de trabajo. Ese es el gasto de corriente que genera el Bitcoin. ¿Por qué? Porque para que un minero pueda trabajar, ¿qué es lo que tiene que hacer un minero? Él tiene que dar un hash que cumpla ciertas especificaciones, que tenga cierta cantidad de ceros en un principio, y la única forma porque el minero no puede modificar las transacciones es buscando diferentes números que puedan generar el hash o las características del hash. Entonces es prueba y error, prueba y error, prueba y error, va probando diferentes números hasta que encuentra un hash del bloque que cumple con esas características, que tenga una cantidad de ceros específicas al principio. ¿Okay? Entonces, ese prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, es la que hace un gran consumo de corriente eléctrica, porque tiene que hacer un procesamiento de millones de operaciones de prueba y error para ver cuál es la que calza en ese bloque. El minero que logra encontrar ese dato, por lo menos en la implementación de Bitcoin, se deja los Bitcoin que eran parte de la recompensa de ese bloque y se deja también las comisiones de las transacciones que se dan en ese bloque. ¿Queda claro? Es relativamente sencillo, pero ese es el problema que genera la implementación del Bitcoin en el consumo eléctrico. Por eso, ese búsqueda de ese numerito es lo que se hace que se gaste cualquier cantidad de procesamiento. Ok, salimos un toquecito del Bitcoin y ahora vamos a ver lo que es inteligencia artificial. Y aquí quiero explicar un poquito lo que entiendo de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es algo complejo, pero no es algo mágico. Los abogados podemos entender qué es inteligencia artificial, no es una caja negra. La inteligencia artificial básicamente lo que son un conjunto de datos enorme, ¿verdad? Muchos de esos datos son discretos, variables discretas son si el sexo femenino o masculino, si es abogado o ingeniero o lo que sea, son valores que tienen 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. Y hay valores continuos también, valores continuos como ¿cuáles? Como la altura. Yo mido 1,87 m, es un valor continuo. Entonces, sobre esa serie de valores, yo aplico lo que son algoritmos que muchos vienen del campo de la estadística. Y hay algoritmos que son supervisados y algoritmos que no son supervisados. ¿Qué son algoritmos supervisados? Algoritmos supervisados son aquellos donde yo conozco el resultado. Vamos a ver. Hay un ejemplo, tal vez que suena ingrato, pero que se utiliza, que es clásico en lo que es minería de datos, y es el Titanic. Yo sé cuánta gente murió en el Titanic, yo sé quién murió por género, por clase, por lugar de embarque. Entonces yo le doy a la máquina, digamos, lo que le doy a la máquina es todos esos datos. La máquina divide los datos en datos de entrenamiento y en datos de prueba. Entonces, con los datos de entrenamiento, él va a buscar patrones, ¿verdad? Patrones que me busque decir, que me permita a mí predecir quién que se subió en el Titanic murió o podría morir, si pusiéramos en ese momento.
Entonces, yo en la máquina, con los datos de entrenamiento, comienza a buscar esos patrones, ¿verdad? Que son esos distintos algoritmos, encuentro esos patrones y después cuando dice, bueno, ya encontré este patrón, me voy a ver si es cierto. Entonces, agarro los datos de prueba y voy a ver qué tan bien me fue con esos datos de prueba, con los patrones que yo encontré. ¿Okay? Voy a pasarlo aquí, tal vez es un poquito más claro con un videito que vamos a ver después. Entonces, básicamente lo que es inteligencia artificial es la implementación, si se quiere, en forma muy sencilla, de viejos conceptos estadísticos, ¿verdad? Pero que tiene ciertas características que la hace, digamos, que en este momento sea un boom. Por ejemplo, la capacidad de procesamiento, ¿verdad? Como decía don Mario, decían los otros compañeros, Walter y Uriel, usted puede comprar en este momento cualquier capacidad de procesamiento a los principales proveedores por un monto ínfimo, ¿verdad? Amazon, Google. La cantidad de información que manejamos, esto va en el Internet de las cosas, ¿verdad? Cada vez más las cosas tienen sensores, cada vez hay más datos, ¿verdad? Entre más datos tenga, más probable es que yo encuentre patrones de comportamiento o patrones de función de las cosas. El uso del cloud, ¿verdad? De la nube, ¿verdad? Y hay un afán de eficiencia, ¿verdad? De cómo reducir costos. O sea, las empresas ya llegan a un punto de, ¿cuál es la manera más sencilla de reducir costos? Trasladar el costo humano. Y muchas cosas ya no la hagan las personas. Y ese es un problema que está hablando a futuro, ¿verdad? De las personas que podrían eventualmente quedar sin trabajo, ¿verdad? Por la llegada de estas nuevas tecnologías. Aquí les voy a poner un videito que tal vez explica mejor lo que les estoy diciendo. Esa es una red neuronal, es un tipo de algoritmo que utiliza inteligencia. La máquina aquí automáticamente está distribuyendo los colores. Esos puntitos que ustedes ven aquí son los puntos de datos de aprendizaje y datos de testing. Entonces la máquina comienza a probar ella misma y ve qué patrón, ¿verdad?, es el que cubre mejor la distribución de los puntos. Eso es un ejemplo de un algoritmo de inteligencia artificial, muy usado, que son las redes neuronales. Eso es chivísimo, eso también es muy carga. Eso. I am ready. Here we go. Toma una foto y él me dice qué es lo que está viendo. That's finger on my screen. De un nivel de confianza, ¿ve? Aquí dice un nivel de confianza. Okay, what else? Yeah. I'm on it. Is that toy I see? Ubica que es un juguete lo que está viendo. Looks like finger to me. Está obsesionado con el dedo. Turn it up. Oh, right. I'm on it. Is that finger or not? Está obsesionado con el dedo. Got hand in this spot. Encontró una mano también. Whoa. Take another. Yeah. Toma otra foto. Yeah. All right. Is that vehicle I see? Encuentra que, aunque baja el nivel de confianza, detecta que hay un vehículo también. One more time. Here we go. I think finger is what we've got. Could be toy, but maybe not. Ya sabe que es un juguete. La máquina detectó que hay un juguete en esa fotografía. Eso es una implementación de un API de Google. Se llama GeorgioCam, por si quieren travesear. Está vacilón. Eso lo hice ayer con un juguetito de mi hijo, entonces para ver qué resultados me daba. Vamos a ver. Este otro, y aquí sí va a tomar también el tiempo, me pueden decir que es un sacrilegio y es cómo una máquina ve un paradón de Keylor Navas. Entonces, ¿qué es un video? Paradón. Si ustedes ven abajo se está procesando el video y el video detecta, la máquina detecta que dentro de ese video se está jugando fútbol, detecta que hay personas, detecta que se están pateando cosas. Eso también es una tecnología de Amazon, ¿verdad? Cualquiera puede abre una cuenta de Amazon que lo suba. No, es que es un video, no soy yo. Entonces, lo que sí está mal es que no encontró ninguna celebridad. Eso sí es un error garrafal en el algoritmo, ¿verdad? ¿No? Que decirle a Amazon que meta fotos de Keylor Navas.
Ok, ahora, y para no robarles mucho más el tiempo, y ya como ya lo expusieron, me parece que muchísimo más claro, es un tema, 15, bueno, despacito, okay, vamos tranquilitos. Es el tema de los smart contracts. Yo sí he de decir, ante el cuestionamiento que nos hizo Uriel de los abogados, que he de decir de forma muy orgullosa que los smart contracts fueron diseñados por un abogado. Claro, es abogado y era criptógrafo y era también ingeniero, o sea, se llama Nick Szabo, ¿verdad? Aquí está en la foto de él, y era un abogado. O sea, los smart contracts lo desarrolló un abogado. Los smart contracts lo que trata es de evitar, y tiene igual la mente, vamos a ver, cuidadoso con lo que voy a decir, tiene una mentalidad hacker también. Tiene una mentalidad hacker en cuanto no ocupo un tercero de confianza que me haga cumplir ese contrato. ¿En quién confío en un smart contract? No confío en abogados ni confío en jueces. ¿En quién confío? En el código. El código es el que me permite el cumplimiento de ese contrato. Entonces, ese es digamos, el principal atractivo y se parece mucho, digamos, a esa mentalidad que tiene también el Bitcoin por detrás, ¿verdad? De no confiar en un tercero que me venga a imponer las reglas, sino que sea el mismo código, digamos, que tenga el mismo implementado las reglas. Ahora, es decir, para mí los smart contracts, muchas gracias, don Mario. Gracias. Los smart contracts son un retroceso. ¿Y por qué son un retroceso? Porque los smart contracts, que es poner los contratos en código, lo tenemos que hacer porque las máquinas todavía no entienden suficientemente bien el lenguaje humano. Si las máquinas llegaran a detectar con suficiente claridad el lenguaje humano, un contrato lo pudieran leer y entender, así como entendieron este video, no ocuparíamos poner los contratos en código. Podríamos poner los contratos como todos los entendemos y decirle a la máquina, interpréteme este contrato. Entonces, en cierta manera, los smart contracts, lo que son, si bien es cierto, puede sonar algo muy innovador, en el fondo me parece a mí, en mi opinión muy personal, es una limitación que tiene actualmente la inteligencia artificial. Porque si las máquinas entienden el lenguaje natural de una manera ya, digamos, escrito, de una manera ya más desarrollada y segura, no ocuparíamos escribirlos en código, lo podríamos escribir en lenguaje natural. A modo de cierre, aquí muy sucintamente, hay ciertos mitos, hay ciertas conclusiones que se pueden dar sobre esto que estamos viendo. Un tema que se escucha mucho es, uy, es que entonces, ¿quién va a ser responsable ahora? Si compramos máquinas que sean inteligentes, si compramos un bus que sea autónomo y tiene un accidente, ¿a quién demandamos? Bueno, pero es que eso no cambia mucho la situación actual. Hay un elemento de responsabilidad objetiva que actualmente existe, que cualquier proveedor de un servicio, sea, digamos, este bus que tuvo desgraciadamente el choque ahora en Alajuela, igual si hubiera sido un bus autónomo, yo puedo demandar a la empresa transportista, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad objetiva y no cambia absolutamente en nada. Que eventualmente pueda traer en la demanda también al fabricante, y podría ser que en algunos casos se dé. Pero ese tema de responsabilidad, de que tenemos que regular, que quién va a ser ahora el responsable, no es tan así, ¿verdad? No es que hay un asunto que va a cambiar trascendentalmente. Sí es importante, por ejemplo, definir un nivel. Si ustedes vieron en el muñequito que estaba detectando el tráiler, el juguetito, había niveles de confianza. Entonces, una máquina te va a decir, uy, yo veo aquí un juguete con un 50% de confianza. Va a haber campos de conocimiento o industrias donde yo no puedo aceptar un 50% de confianza. Imaginémonos una máquina que se encarga de hacer diagnósticos médicos. Entonces, yo tengo un 50% de posibilidades de que sea el hígado o el estómago. No puede ser, ¿no? Entonces, es importante regular en esos casos ciertos niveles de confianza, digamos, que me tiene que asegurar el proveedor en campos críticos, y eso sí es importante regularlo, me parece a mí, y determinar en cuáles campos ocupo esta regulación. Otro tema interesantísimo que se ha estado hablando es, no sé si ustedes y en la DUHB le han hecho un documental interesante, es darle inteligencia artificial a las armas, ¿verdad? Hay todo un debate sobre si las armas deberían tener o no inteligencia artificial. Y el otro tema interesante también sobre esto es el tema de protección de datos. Al tener muchísimo más datos, probablemente sea más probable que yo vaya, como empresa, como tratador de esos datos, de violentar un esquema de protección de datos.
bueno, puedo que cumplí, aquí les doy las gracias, como decía el software, ¿verdad? Y quedo a sus órdenes por cualquier pregunta. Muchas gracias.